Continuamos en la hora de don Álvaro, recordando a nuestros oyentes las líneas disponibles para hacer contacto con don Álvaro a través del 809-732-0101, 809-221-0101. Las internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson Roa desde San Juan de la Maguana. Su pregunta. Saludos y bendiciones para usted. Adelante. Usted que ha entrevistado a tanta gente, dígame un par de preguntas que usted por prudencia no le hizo a algún destacado personaje político. Bueno, eso es muy difícil, porque va a depender del que recibe las preguntas, hasta dónde su susceptibilidad se siente afectada, o hasta dónde tal o cual tema él no quiere que se le coloque delante, ¿verdad? O sea que eso va a depender de a quién usted entrevista y cuál es la reacción ante diferentes temas de la vida nacional. Saludos, buenas tardes. Tiene que apagar o bajar el radio un poco para poder escuchar su pregunta, señor. Buena, don Álvaro, ¿quién inventó el arroz con leche? Con leche. Fue una obra de que en tu casa había problemas. Tu mamá pegándole cuernos a tu padre, el marido, y ella inventó crear una cosa que se hacía con arroz y con leche para levantar los chelitos que no levantaba en camas ajenas esa puta de marca mayor. Ahí está la base del arroz con leche. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis Díaz de este lado, Santo Domingo. Su pregunta, señor. Don Álvaro, una pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué hizo Rafael Leónidas Trujillo con los bienes que le robó a la gente pobre? Según él disfrutarlo, según él dárselo a aquellas mujeres que le gustaba el dinero y él le gustaba darlo, ¿verdad? Eso más o menos hizo el generalísimo Trujillo. También tomar cosas ajenas y convertirlas en cosas propias, para entonces hacer el alarde de que era el hombre más rico del país. Todas esas cosas, pequeñas, pero para él grandes, extraordinariamente grandes, llenas de cosas negativas, la mayoría por tratarse de bienes exquisitos, pero robados. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para don Álvaro, el mejor ajedrecista dominicano. ¿Me puede decir, por favor? El mejor ajedrecista dominicano, don Álvaro, ¿quién usted considera que ha sido? Una vez traté eso y después la segunda vez me abstuve, ¿verdad? No quise lastimar a tantos amigos míos, incluso la mayoría que ya ha fallecido. De manera que pido excusa por el momento. Lo vamos a dejar ahí. ¿Entendiste, Roberto Díaz? Claro que sí, don Álvaro. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Mirador del Oeste, María. Adelante, María. Señor Álvaro, ¿quién fue Freddy Prestol Castillo? Freddy Prestol Castillo, un distinguido escritor, un historiador, un intelectual, un amante de las cosas bellas y fascinantes de esta vida. Freddy Prestol Castillo, ahora, si me dan a ubicarlo, lo ubico como un notable jurista, un notable educador, una figura de amplios conocimientos que puso al servicio del pueblo dominicano. Saludos. Baje un poco el volumen o apague el radio un momento para poderle escuchar. Su nombre y desde dónde nos llama. Sí, Miguel Cruz Ciprián.
para preguntarle a don Álvaro, Pupo Román, ¿cuál fue su participación en la conspiración contra Trujillo? Imagínense, era secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Ahí está la base fundamental, porque logró atraer a grandes hombres, a grandes figuras, a la conspiración que terminó esa noche histórica con la muerte del generalísimo Trujillo. De manera que, dígame usted, ¿qué no aportaría a un complot para matar al generalísimo? ¿Qué no aportaría el ministro de las Fuerzas Armadas? Por demás, con la influencia de estar casado con una sobrina de Trujillo. Imagínese usted. Saludos, buenas tardes. Sí, desde Puerto Plata. Su nombre. Martínez. José Martínez. Adelante, Martínez. La pregunta mía para don Álvaro es, ¿cuál fue el mejor comediante? ¿Paco Escribano o Freddy Veragolpo? Épocas diferentes, lugares diferentes, estilos diferentes, bases diferentes. Yo diría que a cada uno darle su tiempo, darle su merecida condición superior. Dos comediantes extraordinarios, pero yo no pondría a uno en un lugar y a otro en otro, sino que lo dejaría como dos de los más grandes comediantes de la historia dominicana. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Antonio de Santo Domingo. Su pregunta, Antonio. Don Álvaro, ¿quién fue Jimmy Carter? ¿Quién fue qué? Repita el nombre, señor. Jimmy Carter. Jimmy Carter. James Earl Carter. Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos. Trató de reelegirse, no pudo. El pueblo estadounidense no lo apoyó en su segundo intento, a pesar de que tenía condiciones para ser 2 veces el presidente de los Estados Unidos. Se llamaba James Earl Carter, alias Jimmy. Saludos, buenas tardes. Tiene que bajar o apagar el radio un momento para poderle escuchar bien. Saludos, buenas. Sí. Su pregunta. Quisiera saber cuál era la formación de Joaquín Balaguer. La formación del doctor Joaquín Balaguer, don Álvaro. Ordinaria, uno de los grandes abogados que ha tenido el país, un notable catedrático universitario, un hombre de una labor de la enseñanza universitaria de primerísima categoría, un político muy hábil. O sea, son muchas las cosas en el orden intelectual que habría que destacar en un ser extraordinario como Joaquín Balaguer. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le hablan desde Pedernales. ¿Su nombre? El señor Ramón Félix Chapman. Su pregunta. Esa es mi pregunta, don Álvaro. Mi padre siempre me hablaba de Pupo Román. Y mi padre me dijo a mí que Pupo Román estaba comprometido con la gente del complot. Pero no es una pregunta lo que usted está haciendo, mi distinguido, es un planteamiento. Recuerden que este es un programa de preguntas y respuestas. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. Juan Miguel de este lado. Adelante Mi con su pregunta. pregunta es, ¿por qué se usa dividir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo? ¿De dónde viene eso? ¿De qué? Intereses creados. Unas veces son intereses económicos, otras veces son intereses de cierto cambio, cierto ideológico. En otras ocasiones se debe a asuntos de tradición familiar. En fin, son muchos los factores que llevan a que una cosa sea cambiada por la otra. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es cierto que Juan Bosch solamente era bachiller? Sí, don Juan no fue a la universidad. Yo diría que no necesitaba ir más allá. Sabía demasiado, era demasiado culto.
demasiado inteligente. Era una potestad extraordinaria. Don Juan le quedó grande a los centros universitarios de este país y de cualquier país del mundo, así como suena. Bueno, y con esta respuesta nos vamos a nuestra pausa. A regreso continuaremos recibiendo las llamadas del público, las preguntas del público para don Álvaro. Francis.